Y el capítulo 23 de Jeremías, con lo que leyó Marcos, uno puede decir, oye, si es que esto ya es el sermón. Dile estas cosas. Habla contra, fijaos, los falsos profetas. Ese es el dato. Hay varios capítulos de esta clase, tanto en Jeremías, también en Isaías. En Isaías hay uno del final, el capítulo 56, ¿no? Cuando se habla de aquellos profetas que eran como perros mudos, que ya es el colmo, porque todavía un perro puede no morder, pero al menos ladrar, ¿no? Y que, bueno, así los califica Isaías, pero también Ezequiel. Ezequiel tiene varios capítulos en su profecía contra los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos atalayas. Y es que la Escritura está llena. Y de vez en cuando conviene recordarlo. Y por eso tenía en cuenta hoy esta circunstancia, porque hay 2 domingos que hemos hablado con matices, de variaciones, de aspectos para aplicar el 8º mandamiento, no hurtarás. Pero aquí de lo que se trata es de que se recrimina y se acusa a los pastores o los falsos maestros que están hurtando. Es decir, que el pueblo, en vez de recibir de ellos lo que es del pueblo, porque la palabra de Dios no es la palabra de un predicador, la palabra de Dios es la palabra del pueblo. Es el Señor el que la da a sus elegidos. ¿Qué ocurre? Que el predicador es el encargado de anunciarla, de hablarla, pero la palabra no es suya. Él tiene una sumisión, igual que cualquiera, a esa palabra. Esa palabra él no tiene autoridad sobre ella. La única autoridad que tiene un pastor es la propia palabra. Pero claro, si eso en vez de darlo como debe darse, te lo quedas, lo falsificas, es el colmo. Eso es el modelo más terrible, más amplio de transgresión moral del mandamiento que dice no hurtarás. Por supuesto, también si uno va al mandamiento que dice no dirás falso testimonio, pues igual. Y entonces, pues voy a leer el conjunto de textos y además lo voy a leer del tirón, porque si no es que me voy parando y al final casi ni leo el capítulo. Lo voy a leer de un tirón. Quedamos en el versículo 16, creo, para empezar, sí. Pues 23, Jeremías 23, desde el versículo 16. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, no escuchéis. Las palabras no escuchéis. Esta es la clave también. Las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahvé dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y vendrá mal sobre vosotros. Vendrá mal sobre estos falsos profetas, porque eso también se dice en el capítulo, en lo que leyó Marcos antes y en esto. Cuidado que yo, dice el Señor, me levanto contra estos y van a acordarse de la impiedad terrible que han desarrollado, quitándole la palabra a mi pueblo y en vez de mi palabra dándole sus ideas y sus fantasías que nunca edifican, sino que al contrario dañan y perjudican a mi pueblo. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Yahvé saldrá con furor, y la tempestad que está preparada para caer sobre las cabezas de los malos, los malditos. No se apartará el furor de Yahvé hasta que lo haya hecho.
y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿No envié yo a aquellos profetas? Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahvé, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Yahvé, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahvé, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahvé, ¿no es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Yahvé, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Yahvé, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahvé. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Yahvé?, les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Yahvé. Y al profeta y al sacerdote y al pueblo que dijere, profecía de Yahvé, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Yahvé y qué habló Yahvé? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Yahvé, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Yahvé de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Yahvé y qué habló Yahvé? Mas si dijereis, profecía de Yahvé, por eso Yahvé dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Yahvé, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Yahvé, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Amén. Esto es tremendo, pero sencillo. Oye, estos que no quieren mi palabra, porque no la quieren, porque aquí hay, y esto Calvino lo subraya, un problema de responsabilidad en los profetas, fundamental, y a ellos va el hachazo, son los responsables. Pero también está el pueblo, están los sacerdotes, están los dirigentes, que consienten esto.
porque también es un pastor falso el gobernante que, en vez de proporcionar medios para que la palabra se exprese, pues lo que proporciona medios es para que la falsa palabra se exprese y domine. España es en eso un ejemplo, donde hemos tenido cristiandad, pero hemos tenido una falsificación del cristianismo. Y eso apoyado por el Estado, unas veces incluso hasta apoyando a la Inquisición, otras veces de otra manera, en las escuelas. Y aquí el gran enemigo a batir siempre ha sido la libertad de la palabra, y por eso la Reforma Protestante no ha podido ser nunca vista con agrado. Ahora hay muchos que empiezan a escribir y a continuar luchando para que esa verdad que supuso la Reforma, en el sentido de descubrir la palabra, de aplicar esa palabra como fundamento de la Iglesia, pues eso también ahora en España se mantenga. Pero hay una minoría en eso, somos pocos, pero somos, con lo cual el Señor no se ha dejado sin testimonio también en nuestra tierra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el otro aspecto que aquí se dice es terrible. Vamos a ver, tú no quieres la palabra del Señor, pues tendrás tu propia palabra. Tendrás a tus propios profetas, que son falsos, pero es que además cada uno será su profeta con el del lado. Cada uno tendrá su propia visión, cada uno será maestro, cada uno será lo peor que puede ocurrir, sabio en su propia opinión. Y todo eso, claro, alguno usará la palabra de Dios escrita para decir, no soy yo, es la palabra de Dios. Hay una cosa que a veces se hace mucho, aquí también se ha hecho. Yo en eso, pues, ¿qué te digo? Nunca estaba en conexión con esas oraciones, pero se hace mucho. Señor, que no sea un hombre el que hable, que no sea sino que seas tú. No hablarás tú, hablará un hombre interpretando la Escritura. Tampoco te pases. Porque ahora al final, si no ha hablado el Espíritu Santo, ¿quién tiene la culpa? ¿El Espíritu Santo? ¿Que no ha contestado a esa oración? Estas son cosas que a veces se dicen, que no sea yo un hombre, que no sea una denominación, que no sea no sé quién, sino tú, tu Espíritu. Eso no hay que orarlo, eso se aplica. Eso queda muy bien, pero eso denota que hay una falsificación. A ningún pastor se le ocurre decir eso, honestamente, aunque sea muy común que se diga, porque queda bien. Oye, Señor, que no sea yo, pues eres tú, hijo. ¿Cómo que no? Esa barbaridad no la dice el Señor, la has dicho tú, y no vayas a poner al Espíritu Santo como estos falsos profetas. Es que es el colmo, es que ya Jeremías lo dice. Oye, estos cuentan lo que les parece. Con todo piensan que Dios estará de acuerdo, que eso es la palabra de Dios. Pues mire usted, no es la palabra de Dios, es la palabra de ese profeta. Y si ese profeta es muy listo y piensa que las cosas son como son, que cuente sus lecturas. Pero la palabra de Dios es otra cosa. Y esto es fundamental porque también tiene consecuencias. Y es verdad que aquí el resultado es una promesa de que el Señor daría gente fieles al pueblo, pero también de que el Señor abandona al pueblo. No olvidemos, oye, es que en la época en la que el reino del norte ya ha desaparecido, pero el reino de Judá todavía estaba allí y ahora va a ser destruido el templo incluso. Oye, que ya no habrá templo, ya no habrá sacerdotes, ya no habrá fiestas, ya no habrá ley. Ya no habrá ley. Y lo que queda en ese ámbito y en esa situación de destrozo, porque encima, como tantas veces aquí hemos dicho hablando de la ley, mira que hemos pasado años y años explicando estas cosas. Oye, es que encima todo lo que era necesario para que el pueblo tuviera una ritualidad de santidad, como rito, como cosa externa, como algo simplemente
externo, pero que era necesario mantenerlo. La mujer cuando daba luz pues tenía que hacer unos ritos para que luego ya dejara de estar impura. La mujer en su costumbre, pues luego había también unos rituales para que volviera a su santidad ritual. Cosas externas, ¿vale? Pero incluso esas no había manera de que se llevaran a cabo, porque el sacerdocio estaba por la calle y había un montón de suciedad. Aquello era un muladar. Oye, un muladar, si uno busca, es una cosa donde hay mucha suciedad, donde hay mucha mierda, vaya. Y es que eso no santifica nada. Es que eso era un elemento de impureza ritual, aparte de física, vaya. Que eso estaba, pues bueno, todo el pueblo está lleno, pisa por todos lados, vaya. Y en medio de todo eso, ¿quién buscará ahí ahora la ley? ¿Qué ley buscas ahí, hijito? ¿Qué cumplimiento haces? Si todos los medios de ese cumplimiento el Señor los ha arrasado Él mismo, incluido el templo. Y ahí lo que queda, y eso lo hemos dicho tantas veces, sin embargo es la palabra de Dios. Oye, la palabra de Dios que le viene al pueblo, incluso diciéndole, te voy a dar 2 bofetadas y te voy a mandar al cautiverio, pero te las doy yo, que soy tu padre, que soy tu Dios, y fiel a mi pacto, luego te recogeré a los 70 años, pero las bofetadas no te las quitas, porque mira lo que has hecho, pues te mando para allá. Esa palabra profética es la que decían los profetas del Señor, que el Señor les daba 2 bofetadas, que el Señor los dejaba. Pero era la palabra que demostraba que Dios no los dejaba, porque seguía con ellos, y que su pacto y su relación con ese pueblo no era una relación ritual o de cumplimientos de leyes, sino una relación de elección, porque tú eres mi pueblo, porque yo te amé, y yo he hecho un pacto de salvación contigo, y ese pacto lo conservo yo, y ahora yo te declaro eso, y esa palabra era la que significaba y recogía la relación del pueblo con Dios. Ya no hay templo, no hay sacerdotes, fíjate los profetas, pero mi palabra es la que une a mi pueblo conmigo. Oye, pues estas lecciones son tremendas, ¿eh? Y frente a eso, como mencioné antes, pues estaba lo que dice, por ejemplo, Isaías. Oye, porque lo que dice Isaías es muy significativo, ¿no? Cuando él habla de los perros mudos, es que estos están simplemente como perros que están comiendo, que se están divirtiendo, pero oye, que no hacen, que no dan nada, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque están allí, sus atalayas son ciegos. Esto es lo que dice Isaías al final, bueno, el capítulo 56. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Aunque, otra cosa que aborrezco de verdad, que alguien se ponga a explicar las cosas como un sabio, tú, como un sabio. Y que los demás tengan que aprender ahí como el que está aprendiendo la primera lección de matemáticas en una escuela. Que no, que la palabra del Señor no es eso. Que la luz no es eso, que la palabra del Señor está en los creyentes, que no se la tienes que dar tú, que no es una pastilla, es una relación, y esa la tiene el Señor con sus elegidos, y la tiene con el más pequeñajo, con el más torpe, con el más listo. No seas listillo. Bueno, pues todos estos, oye, que pensaban que eran listos, son atalayas ciegos, todos ellos ignorantes. Porque mira que un atalaya ciego, porque a ver, atalaya es aquel que está en la torre vigilando para cuando viene el enemigo, ¿no? Pues fíjate si es ciego, ¿no? La cosa que puede armar, ¿no? Fíjate si tiene que dar la voz de alarma el ciego. Imaginad que los que tienen que controlar en los aeropuertos los vuelos de los aviones, de buenas a primeras se quedaran ciegos todos, ¿no? En fin, pues esto es lo que dice aquí el Señor. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Es que no pueden ni ladrar, tú. Soñolientos. Estos son los que tanto trabajan.
y no dan un palo al agua, tú. Soñolientos, echados. Estos son perros, como tú puedes ver, estos que nunca, es que no levantan ni la oreja, tú, para escuchar un peligro, no, nada, están ahí echadillos y son felices estos perros, ¿no? Bueno, echados, aman el dormir, están ahí, que no. Y esos perros comilones, porque luego comen, que comen. Estos perros comilones en el sentido, como dice también la Escritura, su vientre, cuyo Dios es el vientre, no es solo la comida física, que también en algunos casos, también es cierto que hay algunos de estos perros, por ejemplo, en la historia, los que estaban como eremitas en el desierto, que eso es que de verdad no comían, apenas, ¿no? Cuatro raíces. Pero esto en general comen. El modelo de la cristiandad de sus dirigentes son comilones. Bueno, tienen hasta pinta, ¿no?, de comilones. Y bueno, estos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Importante, cada uno por su lado. Porque no hay comunión. Estos son muchos, pero cada uno vive para sí y habla para sí. Y por eso dice Jeremías, estos tendrán su palabra cada uno desde sí mismo. ¿Qué diferencia de inmediato, si uno piensa en la iglesia del Señor? En la iglesia del Señor. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y nosotros como comunidad tendremos lo que tendremos, pero nos vemos en colaboración, cada uno necesitando a los demás, cada uno escuchando la palabra del Señor en los demás. ¿Cuántas veces a un pastor le ha venido estupendamente que algún miembro de la iglesia le diga, oye, pero si no entiendo nada, tú sabes la barbaridad que has dicho, porque a lo mejor le hace pensar algo? Hombre, no es que cada vez que termine uno de predicar se pongan todos, bueno, vamos a ver, aquí estamos todos con la lista de las cosas que hoy te has pasado. Bueno, no, tampoco es eso, ¿no? Pero que la comunión produce que aún la frase de un niño, la circunstancia, la presencia, a veces la risa o el malestar de una cara, hagan que la comunidad se edifique, porque somos un cuerpo. Eso no lo puede ser la comunidad de Satanás y del diablo, porque tienen un padre que no produce comunión, porque es imposible. Hombre, tienen la comunión, a ver, de unirse para el mal, de estar luchando por su padre, pero la idea de armonía no la tienen, no existe, sencillamente. El pecado no puede producir comunión. Y por eso todo lo que tenga que ver con el pecado lo que produce son personas aisladas que quieren cumplir leyes, que quieren lograr santidades, pero aislados. Mientras que la comunidad, cada uno de nosotros, recibe lo que tiene en la comunidad. ¿Qué santidad tienes tú? Pues la que tenemos todos, porque es una santidad común, que cada uno luego tiene su vida, que cada uno debe luchar, crecer, claro que sí, pero es una santidad común. Y por lo tanto la palabra que se predica cambia por completo. El profeta del Señor, el pastor del Señor, oye, da una palabra que es de la comunidad, no de él, que es muy listo, es de la comunidad. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Es que piensan que así les va la vida, que luego tendrán todavía más para bien. Es verdad que la cristiandad ha ayudado por su corrupción a que esto se produzca, porque en vez de el impío, el maldito, con sus obras, recibir de la comunidad 2 bofetadas, pues en muchos casos la propia comunidad le ha interesado mantener a esa gente. Y eso ha sido así a lo largo del tiempo, de los siglos, y hoy también. Pero concluyo simplemente refiriendo a esta evidencia. Oye,
¿estos son ladrones? El mandamiento que dice no hurtarás se le puede aplicar, evidentemente. Es más, dice el profeta Jeremías, algo que tiene a veces interpretaciones diferentes, pero que es significativo. Estos hurtan sus palabras, cada uno de su más cercano. A ver, esto se puede entender de alguna manera diferente, a veces pasa. Pero lo esencial de ese texto, tal cual está dicho, es que ellos se roban a sí mismos, que ni siquiera tienen una palabra propia. Es que son robadores de las falsas profecías. Es que son falsos profetas cuya palabra que sale de ellos la recogen, la roban de otros como ellos. Esa es su solidaridad, que según qué circunstancias pues terminan a bofetadas, claro, normalmente. Mientras que en el plano de la palabra del Señor, la Iglesia recibe una palabra en comunidad con el pasado. El apóstol Pablo, mira, lo que de mí has aprendido, esto enseña a otros. Pues sí. Y tenemos una vida de comunidad en la que ha habido una palabra, porque la palabra no es de uno ni de otro. Y nosotros estamos con la misma palabra que la Iglesia del Señor hace 2 siglos. Y con la misma palabra que es edificada la Iglesia del Señor hoy en otras partes del mundo. Pero la falsa enseñanza, la falsa profecía, ha tenido su propia existencia basada en el propio interés de cada uno. El padre de mentira, que ya está dicho, de mentira, pues eso ha sido así. Pero el que te roben la palabra, el que a la Iglesia, y por eso hay que evitarlo siempre, se le robe la palabra es lo peor del mundo, porque además no es que te roben la palabra en el sentido de que te dejen sin palabra, no, es que te ponen otra. A ver, que estos ladrones, hay circunstancias, ha habido momentos en los que, por ejemplo, un rey ha querido quitar la Biblia de en medio y la ha perseguido físicamente, o sea, han quemado la Biblia. Pero en general eso tampoco es el caso, y fijaos hoy con Internet, ya hay Biblias de todo tipo. El problema es que te han robado la palabra y en su lugar te han puesto las opiniones humanas, las ideas humanas, el plan de salvación humano. Y eso es el colmo, porque es como si te dijeran, oye, tu medicina, que te la tienes que tomar, que como tú no te tomes esto, vas fatal, un antibiótico, yo qué sé, algo gordo. Y que alguien, si te roba eso, ya es malo. Si te roba eso, ya es malo. Pensad en la metáfora, siempre corta, pero eso pasa con la palabra, con la ley, con el Evangelio. Que aquello que es dado para ti, para tu beneficio, que alguien te lo quite, eso ya es malo. Pero todos estaremos de acuerdo, mucho peor es que te dejen la pastilla en la misma caja, con el mismo formato, y que sea todo lo contrario. Porque si ya sin tomarla vas fatal, encima tomarte algo falsificado, todavía eso ya es el colmo. Pues eso es lo que hacen estos. Es que estos falsifican. La ley moral, falsifican todo lo que haga falta de la palabra de Dios y lo presentan como si fuera la verdad. Esto hay que eliminarlo, porque este tipo de robo, cuidado. El libro de Proverbios lo advierte. Mira, si tú estás en la calle y ves a alguien que va a robar o está robando y te vas para otra parte, dice el libro de Proverbios, dice la palabra del Señor, oye, tú participas de ese robo, eres cómplice. Eso en las leyes humanas también existe. Cuando hay alguien que está al lado de un crimen o de un robo y que luego ya no puedes quitarte de ahí, el juez te puede colocar como cómplice necesario. Porque, oye, que es que lo viste con el hacha ensangrentada y con la cabeza del otro, te rozó, manchó tu ropa, ahora no vengas a decir que es que tú no sabías nada. Eres un cómplice necesario. Pues con estas cosas igual, esto no es un tema menor. Es que
si nosotros ante esta falsificación de la palabra, de los falsos pastores, de los falsos maestros, que siempre los ha habido, te quedas calladito, oye, cuidado, que tampoco es que te pongas a gritar por la calle, porque si no hay nada, pero atentos para que no le roben a otros su medicina, su palabra. Y esto es esencial, y esto es lo que tenemos necesidad de recordar. Y acabo porque estaba recordando, ahora que he notado que tengo aquí el móvil, ¿no? Yo nunca he leído en móvil en el púlpito, porque todavía veo y tengo a mi Lidia que cuando no vea, ella me leerá los versículos. También me pasa eso. Pero hoy me puse el móvil aquí porque esta mañana estaba mirando alguna cosa de artículos antiguos, en fin, por una historia, para un hermano de Estados Unidos, que tenemos ahí un proyecto de estudio sobre un personaje de nuestra Reforma. Pero yo le había mandado para que supiera, que también tiene WhatsApp esto, para que supiera, oye, que yo tengo mala prensa, y es verdad, yo le mandé incluso el sermón del bautismo de mi David Owen, porque digo, oye, que tú sepas lo que yo creo, a ver si te vas a poner ahora a colaborar conmigo ahí, que no nos conocemos, y luego te vayas a ver en un trance. Digo, mira, yo buena prensa no tengo, me dicen de todo, e incluso ahí llevas mi sermón para que veas las cosas que yo creo. Y bueno, el chaval pues no tuvo muchos problemas de momento, no ha tenido ninguno. Pero también les mandé una foto que se me ocurrió hacer de una hoja de un libro de este profesor al que tantas veces menciono, de una manera o de otra, mi amigo José Luis Villacaña, porque en el año 2017, él había editado un libro sobre el Lutero, sobre la Reforma, y ahora todo esto ha salido porque ha editado el tercero sobre la figura y el desarrollo de lo que se llamaría el calvinismo, la revolución práctica de Calvino. Bueno, pues en esa hoja que se me ocurrió darle una foto y mandársela como una foto, pues ponían cosas en ese libro, curioso, en un libro secular, es un libro que está para la universidad, pues ponían cosas muy, a ver si yo veo esto, sí, creo que lo voy a ver, que paso a leeros, lo tenía aquí y ahora me di cuenta que lo tenía aquí, y digo, bueno, ya que me lo he traído, lo leo, y tiene que ver con la palabra. Este hombre está desarrollando, no en el paso ya de lo que fue la Reforma en su fundamentación con Calvino, sino en el contexto de Lutero. Y él viene a decir esto, y ya lo leo y termino. Por encima de las estructuras sociales, por encima de los sacramentos mágicos que unen a la gente en una iglesia visible, cuidado que en España tenemos esto, por encima de los sacramentos mágicos, que eso también se ha metido en el mundo evangélico, el modelo ritual, ¿no? Que une en una iglesia visible y en una ciudadanía pública, la palabra habla al ser humano en su propio ser íntimo. Promete algo, la palabra promete algo, pero porque reconoce que en un anhelo profundo necesita ser respondido. Con la palabra se nos dice algo porque necesitamos una respuesta. Respondido justo por una promesa que solo puedes dar Dios. Fijaos, esto yo estoy de acuerdo con él plenamente. Oye, la palabra te coloca en una realidad personal, necesitas escuchar algo y ese algo es una promesa, por tu condición, que solo puede dar Dios, no una iglesia, no un pastor, ni una liturgia, que solo puede dar Dios. Y es superar nuestra condición. En nuestra naturaleza no podemos vivir. Estaremos siempre condenados, por mucha ley moral que cumplamos. Miserable de mí, dice Pablo. Pues esta es la idea. El hablar y el escuchar, hablar Dios y escuchar nosotros, vinculan a un yo
y aún tú, a dos seres personales por medio del Espíritu. Esta palabra nos vincula con Dios, porque nos da una promesa que solo Dios puede darnos, y eso por el Espíritu. Ya lo he dicho, por medio del Espíritu. Para Lutero y los reformadores se trataba de una experiencia inmediata de viejas raíces míticas. La palabra mítico aquí no es peyorativa, La Iglesia no tenía que desaparecer. Que yo he dicho muchas veces, oye, si estas cosas se leyeran entre los pastores, pues a lo mejor hasta aprovechábamos el tiempo. La Iglesia, como una entidad, no tenía que desaparecer. Pero debía convertirse en el conjunto de los que escuchan la palabra de Dios, no los que escuchan una predicación, que también, no los que escuchan a un pastor, que también, sino los que escuchan la palabra de Dios. Hay de aquel, por lo tanto, que siendo pastor no dé la palabra de Dios, porque rompes la comunión, rompes la vinculación. Así que esta iglesia tendría que ser la iglesia que hoy no debe desaparecer, pero sí convertirse en el conjunto de los que escuchan la palabra de Dios, no en el lugar en el que resuenan los rituales mágicos. Sin entender esta diferencia entre magia sacramental y palabra, el signo divino expreso, dispuesto y diseñado para la comprensión humana, no se entenderá la Reforma. Con ella, la relación del ser humano con el texto sagrado se transforma en un diálogo personal, en una relación, en último extremo, no mediada por la corporación eclesial o eclesiástica. Esto es la verdad, pero es que el catolicismo y el mundo evangélico han puesto la realidad de la Iglesia como una mediación para la salvación, unos de una manera y otros de otra, sin la cual tú no escuchas la palabra. Esto está bien escrito. En una relación extrema sin la corporación especial. Era el Espíritu el que iluminaba esas lecturas, y por eso uno de los reformados españoles más lúcidos, Cipriano de Valera, esto está escrito en un libro de universidad, supo dar con la premisa que restaba implícita en el primer Lutero. Ahora el vicario general de Cristo no era el Papa, sino el Espíritu, que confortaba a cada uno con la memoria de Cristo. En realidad, el cristiano, al escuchar la palabra de Dios, movido por el Espíritu, se elevaba a la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento, porque esa palabra estaba con el creyente ahora, mientras que antes estaba circunscrita a los profetas. Pero ahora cada uno de nosotros, con el Espíritu, tiene esa palabra. Y dice otras cosas más que ya no leo, porque si no va a ser demasiado. Bueno, pues ¿qué ocurre con esto? Oye, que ahora nosotros somos los referidos, en un sentido, en lo que dice Jeremías. Esa palabra mía que va al profeta, y ahora esa palabra mía que va a cada creyente. Que por eso en Pentecostés, en esa experiencia extraordinaria de la venida del Espíritu Santo, se cumple la profecía de que los niños también y los viejos tendrán contacto con esa palabra y serán profetas o profetizarán. Los niños y los viejos. Pues esta es la realidad. La Iglesia, pues, ¿qué es? Donde se escucha la palabra del Señor. Nos da nuestro Dios, esa palabra a cada uno, pero siempre en la comunidad. Siempre en la comunidad. La sangre no va a un órgano que está separado por allí. No es una transfusión aparte. Esa sangre y esa armonía es la comunidad. Y en esa comunidad cada uno de nosotros, el más pequeño o el más viejo,
el más listo, el más tontorrón. Nos comunicamos con esa palabra. Y esa es la palabra que da también autoridad a la Iglesia. Siendo humanamente lo peor, con esa palabra podemos decir, este es el camino de salvación, este es nuestro evangelio que anunciamos y esta es la esperanza que ofrecemos a todos aquellos que serán llamados con esa palabra con la cual hemos sido llamados nosotros. Frente a eso están los que han convertido a la comunidad o a la Iglesia en una especie de sacramento personal que ellos administran, que ellos deciden, ellos examinan, ellos establecen, dímelo a mí, el tercero, el cuarto, el quinto, decídmelo a mí, ¿cuántos venís? Decídmelo a mí. No. Nuestra comunidad es una comunidad chiquitilla, con sus achaques, pero no tenemos que decirle nada a nadie. Ya nos decimos nosotros las cosas y, sobre todo, porque es el Señor mismo el que nos dice. Y esa palabra es la que ahora constituye a la Iglesia. No un formato sacramental, que esa une sacramentalmente, eso no vale para nada, es como la flor de la hierba, esa se seca. Pero la palabra que nos ha hecho uno, esa, que lo dice Pedro, permanece para siempre. Y por eso nosotros, como Iglesia de esa palabra, permanecemos para siempre y en medio de toda circunstancia somos más que vencedores. Ese es el camino.